¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Concluye la reunión entre el gobierno con los alcaldes y gobernadores de Bolivia sobre el tema de emergencia por el rebrote del coronavirus. Concluye esta reunión y las conclusiones son informadas por el vocero del gobierno, Jorge Richter. Anuncia las conclusiones. Escuchemos las palabras del vocero y luego continuamos. Vocero. Buenas noches a todos los señores de la prensa. Ha concluido la reunión con los gobernadores y la siguiente ha tenido este recorrido. En una primera parte, el gobierno central ha presentado el punto 1 que se refería al diagnóstico. Este diagnóstico fue construido en función de las comisiones del Ministerio de Salud que fueron a relevar información en cada uno de los sedes, en cada una de las gobernaciones y de los departamentos. Allá se ha señalado claramente que se tuvo 3 intentos por lograr la información plena y absoluta, que se ha encontrado dificultad para que esta información fluya y podamos en función de ella construir un escenario de realidades estadísticas y en función de esto tomar un conjunto de decisiones. Sin embargo, estos cuadros y esta información ha sido presentada en esta misma manera a las gobernaciones, señalando claramente en cuáles no se ha podido encontrar o bien la colaboración o bien el acceso debido a la información. Sobre la base de este diagnóstico hemos podido establecer, por ejemplo, cuántas unidades de terapia intensiva se tienen en los diferentes departamentos, unas de ellas específicas para la enfermedad del COVID, para pacientes en contagio con COVID, y otras que corresponden a unidades de terapia intensiva específicamente, no específicamente, sino que están predestinadas a otras enfermedades. En ese sentido, tenemos situaciones muy complejas como el departamento de Pando, donde no hemos encontrado una unidad de terapia intensiva exclusivamente para pacientes con COVID. Esto entre un conjunto también de información. Ahí es bueno señalar que algunos datos que están en el informe, que pertenecen a los departamentos de Sucre, al departamento de Oruro, han sido validadas por sus propios sedes. Cuando hago referencia a estos 2 departamentos, estoy señalando específicamente que se ha encontrado, y esto no es como una investigación, sino que se dispone en estas gobernaciones, se dispone de equipos médicos que no están siendo utilizados y que estaban destinados para la lucha contra el COVID. Esto también ha circulado en los informes y es de conocimiento de los gobernadores. El segundo punto que ha presentado el gobierno ha estado referente a la cuestión económica. El conjunto de la reunión, o gran parte de la reunión, ha transcurrido haciendo referencias de parte de las gobernaciones y de los municipios, representados estos en el nivel de asociación, la FAN, la MD, etcétera, han señalado la necesidad, algo que sí encontramos en los medios de comunicación con declaraciones permanentes, han señalado la necesidad de poder contar con recursos, sobre todo para destinarlos al sector de contratación de personal específico o especializado de medicina. Acá es importante señalar que el gobierno ha respondido a esto y ha mostrado, primero, recursos que tienen en estos momentos de libre disponibilidad, recursos SUS, recursos IDH, que están en las cajas que corresponden a cada una de las gobernaciones. Esto ha señalado el ministro Marcelo Montenegro detalladamente cómo se dispone de todos estos recursos que ya se había señalado a través de un comunicado y también de un, si vale el término, de un instructivo de parte del presidente en la anterior reunión de 23 de diciembre que podían
contratar con estos recursos personal en cada una de sus gobernaciones, con cargo al presupuesto 2021, pero que con estos recursos sí se contaba. Ha existido de parte de las gobernaciones algunas referencias a estos recursos precisamente, que no pueden disponer o que están comprometidos. Al respecto, gracias. Al respecto, el presidente ha tomado la iniciativa de que, para que no existan estas diferencias, se convoca el día jueves de esta semana a los equipos técnico-económicos de las gobernaciones para que se reúnan con el ministro de Economía y se pueda finalmente establecer los montos, las disponibilidades que se tienen para la utilización de estos recursos, que bien puede ser utilizado en la contratación de ítems. Esto no quiere decir que el gobierno no asume su responsabilidad en aquellos ítems que contrata o personal eventual a través de financiamiento externo, como ya se había realizado con anticipación. Pero es absolutamente importante poder comprender dónde están estos recursos, comprender, y me refiero a las gobernaciones, dónde están estos recursos, los montos de los mismos. Y cuando decimos dónde están estos recursos, el presidente ha señalado algo de manera clara. Si dicen que no han recibido algunas gobernaciones, algunos municipios que no han recibido estos recursos, ¿cómo es posible que aparezcan como partidas presupuestarias ejecutadas? Es decir, que lo han gastado. Pero para que no haya un inconveniente y no se convierta esto en la cortapisa de poder establecer un plan compartido y complementario de responsabilidades frente al COVID, el día jueves se inician estas reuniones con los equipos técnicos. Adicionalmente, es importante que mostremos algo que ha señalado el ministro de Economía. El presupuesto que han destinado las gobernaciones para la lucha contra el COVID en relación a su presupuesto de salud, de su presupuesto general en relación al presupuesto de salud. Y esto les ha señalado el ministro Montenegro. Tarija, del presupuesto general que ellos tienen, el 2,3% únicamente para salud. Potosí, el 0,8% para la lucha contra el COVID. Cochabamba, el 0,5% de lucha contra el COVID. El gobierno autónomo departamental de Pando, el 0,4%. La Paz, el 0,1%. Beni, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca no han previsto recursos para la atención del COVID en la gestión 2021. Y esto ha sido inmediatamente, además, argumentado señalando cómo es posible que se realicen anuncios de compra de vacunas que requieren varios miles y miles o millones de dólares cuando no se tiene en el presupuesto asignado o previsto recursos para la lucha contra el COVID. Acá tenemos uno de estos cuadros que son importantes, sí, de conocer. Y dentro de lo que significa también el presupuesto aprobado en la actividad del COVID por los gobiernos municipales, ahí también tenemos cifras absolutamente muy bajas. El municipio de Santa Cruz, el 0,03% de su presupuesto. El municipio de Cochabamba, sin asignación para lucha contra el COVID. El municipio de Sucre, sin asignación. El municipio de La Paz y el Alto, 1,14%. El municipio de Tarija, sin asignación. El municipio del Beni, 2,71%. Entonces, acá tenemos las cifras de lo que priorizan algunos municipios en lo que ellos entienden por preocupación para luchar contra el COVID. Esto es importante señalarlo en una lógica solamente que nos permita a nosotros explicar cuál es el sentido de los ofrecimientos de realizar compras como vacunas, como pruebas de diagnóstico para enfrentar el COVID, cuando las van a recibir, cuando van a sobreponer o duplicar esfuerzos,
o van a terminar dejando sin asignación presupuestaria a otros proyectos municipales. El tercer pilar ha sido la presentación del plan de diagnóstico, que son las pruebas masivas, y el plan de vacunas. Y acá es importante, antes de desarrollar muy brevemente lo que ha significado esta propuesta, que el presidente ha manifestado enfáticamente una preocupación, que el día de hoy en esta reunión quería escuchar propuestas y estrategias de los municipios y de las gobernaciones de cómo van a enfrentar ellos la lucha contra el COVID y este segundo brote que el país ya lo está viviendo. Y esto ha quedado demostrado y ha quedado absolutamente claro que no hay un plan específico, puntual, concreto que haya sido presentado ni por una gobernación, tampoco por un municipio. En ese sentido, el plan del gobierno, que va sobre 3 pilares, el primero de ellos, diagnósticos y pruebas masivas. Estas pruebas masivas, como anuncia el presidente, están arribando al país alrededor del día 10 de enero, que son pruebas que las tenemos que, un avión de BOA las tiene que traer al país. Ahí vamos a tener alrededor, en esta primera entrega, de 600.000 pruebas. Hacia fin de mes, 1.600.000 pruebas que faltan, pruebas diagnósticas, hasta completar los 2.2 millones. Pero acá está el elemento importante del plan de gobierno. Si se tienen las pruebas, esto significa que se van a aumentar los casos, porque se los va a identificar los casos de contagio. Seguramente pasaremos de 1.000 casos que podemos tener el día de hoy, pasaremos a tener 2.000 o 3.000 casos en función de la cantidad de pruebas que se realizan. Estas pruebas tienen que tener seguimiento. Se ha hablado en la reunión que se tiene que trabajar en la lógica, y esta es responsabilidad de los municipios y de las gobernaciones, en la lógica de centros de aislamiento y en la lógica de aislamientos en domicilios, con el seguimiento correspondiente, con los rastreos de lo que son sus contactos y las personas que rodean a la persona que ha dado en contagio. Esto es labor de los municipios y de las gobernaciones. El producto resultante de las pruebas diagnósticas es precisamente identificar, atender en esa primera etapa y posteriormente poder aislar a estas personas. El segundo elemento con el cual se trabaja es la cuestión de las vacunas. Las vacunas, como ya lo hemos señalado, también ustedes lo saben, viene por el proyecto COVAX, vienen por las vacunas Sputnik y van a venir también por otras vacunas que se están negociando en estos momentos con otros laboratorios. Ahí, cuando tengamos la información, la damos a conocer. Pero lo importante es que el gobierno central, esto es lo que se establece, el gobierno central entregará las vacunas a las gobernaciones. Estas gobernaciones se tienen que encargar de su distribución a nivel nacional hasta el último municipio. Y esto, que puede parecer fácil, no es tan simple, porque hay que trabajar en la cadena de frío, en los vehículos de transporte que son especializados para poder llevar adelante esta distribución, en las cámaras de refrigeración que deben tener tanto municipios como los departamentos. Un conjunto de situaciones y de elementos que hace que también el plan de vacunación no solamente sea llegar con la vacuna al ciudadano, sino prever estos elementos que les señalo, el tema de jeringas para proceder a la vacunación. Todo esto significa un presupuesto también muy importante que se trabaja, que en parte viene de recursos de afuera, porque, por ejemplo, el plan COVAX también prevé recursos para poder implementar la vacunación. En ese sentido, este plan de vacunación baja, como ha señalado finalmente el presidente. Es un plan integral de lucha contra el COVID que tiene que ser complementario, que tiene que coadyuvar esfuerzos con las gobernaciones y con los municipios, que tiene que trabajar de forma conjunta en una sinergia de responsabilidades y que fundamentalmente está a la cabeza, esto es importante, está a la cabeza el ministro de Salud. Finalmente, señalar también
en lo que hace a las pruebas. No solamente estableceremos el diagnóstico, como ya lo hemos señalado, sino que desde el gobierno central, gobernaciones y municipios trabajan en esta lógica de diagnosticar, vamos a supervisar. Y vamos a supervisar a través de la plataforma CIBE. Esto significa reportes diarios de cuántos vía informática. Esta plataforma en estos momentos no está absolutamente instalada al 100% en todos los departamentos. Santa Cruz sí lo tiene al 100%, Tarija sí lo tiene al 100%, pero otros departamentos necesitan poder realizar acciones inmediatas. Esto se va a resolver en aproximadamente unos 10 días, de 10 días a 2 semanas. Una vez que tengamos esto, vamos a poder contar con información en línea sobre los contagios, las personas en situación de contagio, la cantidad de pruebas que se tienen, el rastreo de sus contactos, etcétera. Esto también va a ser responsabilidad de los municipios y de las gobernaciones. El seguimiento es responsabilidad de los sedes y de las gobernaciones. La ejecución de las pruebas diagnósticas fundamentalmente de los municipios. Y algo importante para señalar en lo que hace a la vacuna y a este debate que se ha instalado en el país. Se han hecho conocer dos cosas a los gobernadores. Lo primero es que el Comité Nacional de Inmunización, que es un comité nacional científico boliviano que funciona hace mucho tiempo, que está conformado por académicos, por médicos, etcétera, ha categorizado a la vacuna Sputnik con 16 puntos sobre una evaluación de 20 puntos como la mejor de todas las vacunas que este comité de inmunizaciones ha estudiado. La primera, la Sputnik, la última, la Pfizer, con 12 puntos. No significa que la Pfizer no sea una buena vacuna, sino esto está adecuado a nuestras realidades. Pfizer tiene una lógica de refrigeración que Bolivia no tiene posibilidades de implementarla. Entonces, esto también cuenta en el momento de la evaluación. Y finalmente, un par de temas. La propuesta final, última, sobre la base de lo que ha presentado hoy día el gobierno nacional, y sobre las expectativas que tenía también el presidente de escuchar una propuesta de parte de gobernaciones y de alcaldías, se va a terminar de construir y de implementar ya de forma conjunta entre municipios, gobernaciones y el Estado. Esto es los 3 niveles de gobierno que tiene el Estado nacional. Ha quedado de esta manera la estrategia de lucha contra el COVID, ha quedado planteada a la cabeza del ministro de Salud, como les he señalado, y es un trabajo coordinado, complementario y conjunto. Esto resume en forma bastante apretada lo que han sido algo más de 2 horas, casi 3 horas de reuniones. Así que, si tienen ustedes preguntas, yo intento responderlas. Vocero, muy buenas noches, Ramiro del ETP. 2 consultas, por favor, si me permite. La primera que tiene que ver, usted ha señalado de que el gobierno ha demostrado que existen recursos de libre disponibilidad del SUS y del IDH. ¿A cuánto ascienden estos recursos para tener una idea? Porque los gobernadores hablaban de una erogación importante para poder atender el rebrote en estos primeros meses. Y se hablaba también, por lo menos en Santa Cruz de la Sierra, de la necesidad de volver a una cuarentena rígida. ¿Esto ha sido tocado en esta reunión? ¿Existe esta posibilidad o está completamente descartada, tomando en cuenta los planes de reactivación económica que existen? Muchas gracias. Lo primero, en términos globales y en números grandes, estamos hablando de alrededor de 270 a 300 millones de bolivianos en cuentas que pueden disponer gobernaciones y municipios. Lo que hace a medidas que puedan llevar al país a una situación de cuarentena, lo que tenemos que decir al respecto es que todos los esfuerzos que se están haciendo en este momento trabajan en una dirección y es en lograr el objetivo de preservar, por encima de todo, por supuesto, la salud de los bolivianos, pero de no afectar, o al menos hacerlo mínimamente, lo que es la situación económica del país. Ahí
Los estados de cuarentena, por supuesto que significan una ralentización bastante drástica de lo que es la dinámica económica del país. Al día de hoy se trabaja para no tener que llegar a momentos y a niveles de cuarentena. ¿Y qué es importante en esto? Es importante la información y poder establecer estadísticas. Para lograr estas estadísticas necesitamos coadyuvar esfuerzos entre quienes tienen o son dueños del terreno, municipios, gobernaciones y el gobierno central. Para eso han sido este trabajo de diagnóstico y este trabajo de poder establecer a través del CIBE una lógica de información en línea. Todo esto nos va a permitir saber cómo se está comportando la enfermedad. En función de ello se van tomando decisiones. Casi como alguien decía, la enfermedad nos ha enseñado a tener que vivir en tiempo real, ¿no? Y aprender y tomar decisiones en tiempo real. Por ahora lo que se hace es trabajar para evitar las cuarentenas, y si tenemos también una lógica importante de aislamientos o de espacios de recuperación o de seguimiento y monitoreo de las personas en contagio, avanzar prioritariamente a que las personas hagan su aislamiento en sus domicilios. Esto está en función también de responsabilidades que tienen que asumir los municipios, pero que no van a quedar al libre albedrío del municipio, sino que el plan viene desde el gobierno central y el gobierno central va a proponer las acciones que debemos llevar adelante y que debemos implementar. Buenas noches, Pamela Pomacagua de Página 7. Usted ha mencionado que son 3 puntos, 3 planes. El primero ha sido el diagnóstico. 3 factores, perdón. El primero ha sido el diagnóstico, la segunda la vacunación y el tercero, que no lo ha especificado. En la segunda consulta, por favor, usted ha mencionado de que, bueno, no se tiene las terapias intensivas puso como ejemplo Pando. ¿Qué solución se da a eso? Aquellos departamentos que no tienen centros que... Aclaro la pregunta. Yo he señalado que la reunión ha transcurrido sobre 3 ejes. El primer eje es el diagnóstico. El segundo eje es la cuestión económica. El tercer eje es la referencia a vacunas y diagnósticos. El plan de gobierno tiene 3 factores también. Posiblemente en esto no me he explicado lo suficiente. Tiene 3 factores. El primero de ellos, pruebas diagnósticas. El segundo, vacunas. Y el tercero, coordinación con los niveles subnacionales. Son 2 cosas distintas. Lo primero fue el contenido de la reunión y lo segundo es el plan integral del gobierno. En ese sentido se trabaja. Y el punto que usted señala, por ejemplo, la carencia de unidades de terapia intensiva específicas para Pando. En esto ha señalado el presidente algo. Una terapia intensiva, por ejemplo, una internación en terapia intensiva requiere 60 medicamentos, ¿no? La persona que entra a terapia intensiva tiene 60 medicamentos con la cual la van atendiendo. Y una terapia intensiva tiene 30 ítems que conforman toda la terapia intensiva. Los respiradores, por ejemplo, es uno de esos ítems, no es solamente el respirador no constituye una unidad de terapia intensiva. En este sentido, el presidente lo que ha señalado es que si nosotros no tenemos medicamentos en el país de forma suficiente para adquirir de manera local para estas terapias intensivas, pues esto hay que comprarlo, esto hay que importar. No importa de dónde, sino que hay que resolver el problema. Y hay que resolver el problema liberando recursos para que las terapias intensivas de Pando tiene unas cuantas terapias intensivas, no recuerdo si son alrededor de 15, no recuerdo bien eso. Si estas terapias intensivas comunes para otras enfermedades se pueden acondicionar rápidamente para la emergencia, unas cuantas para terapia intensiva COVID, porque no puede compartir espacios cercanos quien está en terapia intensiva por un infarto que quien está en terapia intensiva por un virus, ¿no? Entonces, estas diferenciaciones hay que hacerlas, pero se va a trabajar para poder resolver estos problemas. La reunión no aborda problemas específicos e individuales, la reunión aborda los problemas macro y la cuestión general.
pero se va a trabajar en eso. Y hay un tema que ha mencionado el presidente, ahora lo digo a raíz de lo que usted señala en medicamentos y todo esto. Hoy en día no tenemos en Bolivia una empresa nacional de fármacos, pero el presidente ya ha señalado que esto está caminando como una idea, como un proyecto, que pase el COVID, que pase esta situación de emergencia, pero posiblemente el país trabaje, esta es una idea del presidente, trabaje en la constitución de una empresa nacional de fármacos para poder producir nuestros propios fármacos, sobre todo en lo que es farmacología indispensable, básica, como por ejemplo cuando hemos tenido crisis por el paracetamol, porque estaba o en la especulación o agotado, cualquiera de las dos formas. Pero si tenemos una empresa nacional de fármaco propia de los bolivianos, controlamos el precio adecuadamente y también las cantidades y las producciones. Una última consulta, por favor, le ruego. Usted ha mencionado, bueno, ha dado unas cifras de las gobernaciones que no han desembolsado y todo eso. ¿El gobierno va a poder disponer, va a poder desembolsar otro monto de dinero por las solicitudes de ítems y demás cuestiones para esos recursos a los que hemos hecho referencia, esos recursos IDH, SUS, están en disponibilidad de gobernaciones, municipios, ya están en disponibilidad. Tienen que registrar sus partidas, etcétera, seguir el trámite administrativo y poder disponer de esos recursos. El gobierno, por su lado, ya ha señalado, también se les ha comunicado que va a asumir su cuota parte de contratación que viene a través de la vía de un crédito que ya se hizo en la gestión pasada para lo que se llama contratación de profesionales eventuales, que son básicamente especialistas médicos. Esto es un crédito que lo asume el Estado Nacional, por supuesto, ahí también lo termina asumiendo el gobierno. Acá había... Vocero, buenas noches. Usted mencionaba una precisión, mencionaba que las gobernaciones también se van a hacer cargo de o sea, se les va a dar la vacuna a las gobernaciones. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Tomando en cuenta que este mes ya llega a 6.000 dosis de la vacuna para los trabajadores que están en primera línea, ¿no? Es importante, y yo le quisiera responder ahí con una propuesta. El plan de vacunación es un documento bastante extenso. Sin embargo, en líneas generales, este plan de vacunación el gobierno central le va a entregar las vacunas a las gobernaciones se tienen que encargar de su distribución y de otros ítems más, los que le he señalado, la cadena de frío, el transporte, los registros de la base de datos que se tiene que realizar de todas las personas que quieren tomar la vacuna. No todos los bolivianos seguramente querrán vacunarse, entonces se establece también un registro, una base de datos que la conforman las gobernaciones, las cámaras de frío, etcétera. Hay un conjunto de iniciativas, hay un conjunto de acciones que se tienen que implementar para poder tener éxito en el plan de vacunación. Ustedes saben que en estos momentos en Francia se está llevando adelante el plan de vacunación y hay fuertes críticas porque ese plan de vacunación no tiene la velocidad suficiente que quisiera la ciudadanía. Ahí por supuesto que hay críticas, siempre van a haber críticas porque vivimos una situación de anormalidad y hay que resolverla, y cuando uno va a resolver una crisis tiene distintos criterios. Lo verdaderamente importante es que podamos avanzar de forma sustancial, siempre unos pasos más hacia adelante, es decir, un avance cualitativo para enfrentar el problema. Mi propuesta es que podamos hacer una conferencia de prensa detallada de cómo se va a manejar el plan de vacunación, porque tiene varios elementos que es importante también que ustedes los conozcan porque es materia informativa y porque además después también podrán preguntar a las gobernaciones cuáles son sus capacidades, cómo van a enfrentar, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer por esa vía también, pero en líneas generales lo que les he señalado. Vocero, buenas noches. Wilson Aguilar, del periódico Los Tiempos. ¿Cómo estás, Wilson? Usted ha manifestado que las gobernaciones no han destinado recursos suficientes para poder atender el COVID, ¿no es cierto? Sí. Y ha indicado también que el gobierno va a entregar las vacunas a las gobernaciones para que éstas
distribuyan a los diferentes municipios. En todo caso, esto descarta entonces que las gobernaciones, que fueron 3 o 4 que anunciaron la compra de vacunas e incluso reactivos, no sé, se descarta esta compra por una parte, y por otra, vocero, todavía se está hablando de estrategia cuando ya los casos de coronavirus se van incrementando de manera alarmante. ¿Cómo se está trabajando actualmente, por favor, vocero? Bien, sobre el primer punto, los municipios y gobernaciones en los que he mencionado no tienen, muchos de ellos, asignaciones presupuestarias para el presente año en su lucha contra el COVID, o tienen asignaciones que son muy bajas. Solamente por tomar un ejemplo, el municipio de Santa Cruz hizo un anuncio el miércoles pasado de que podrían adquirir 1 millón de vacunas, 200.000 en donación, 800.000 en compra. El municipio de Santa Cruz no tiene asignaciones para su lucha contra el COVID y requeriría para esa cantidad que ha señalado, más o menos en términos muy generales, dependiendo qué vacuna lograran conseguir, etcétera, pero requieren entre 10 y 20 millones de dólares y no tienen asignación presupuestaria. ¿Cómo lo podrían lograr? Pues van a dejar sin presupuesto alguna obra pública, algún proyecto, etcétera, y podrían traspasar presupuesto para lograr este fin. La pregunta acá, y el presidente se los ha señalado, ¿cuál es el objetivo de sobreponer esfuerzos? Y adicionalmente, si en realidad quieren hacer ese trabajo, entonces comunican al gobierno para que el gobierno deje de hacer este esfuerzo económico de compra de vacunas. También se les ha señalado que hay una empresa que es ZKM, que está circulando, haciendo llamadas a diferentes, también al gobierno nacional y a diferentes municipios y gobernaciones, y proponiendo que ellos tienen la capacidad de resolver las cadenas de frío, el traslado de la vacuna, la entrega inmediata, hasta en plazos de 20 días. Y se les ha explicado que verdaderamente esto no es posible. Esto no es posible, es un tiempo mucho más espaciado para poder resolver esto, no solamente en la consecución de las certificaciones, sino también en lo que significan los avales, las capacidades económicas, la certificación local, etc. Pero adicionalmente esta empresa, hemos sido ya notificados por la Embajada de China, esta empresa no tiene representación oficial en Bolivia. Y esta empresa es una intermediaria, y hemos hablado también con el gobierno chino, hemos hablado con Butanham, que es el lugar donde se va a producir la vacuna chino-brasilera, y ellos han señalado que la región no está contemplada para la venta de esta vacuna. Entonces, cuando hay un intermediario, por supuesto también va a haber un precio distinto, un precio mucho más caro. Hemos hecho esto a nivel de advertencia, porque ese es el rol que nos compete, a nivel de advertencia. Si ya municipios o gobernaciones insisten en trabajar por esta vía, ya es una cuestión de responsabilidad institucional propia que cada uno asume. De todas formas, hoy se les ha señalado que esperábamos una propuesta en lo que significaba cómo enfrentas hoy por hoy, porque esto es cierto, Wilson, lo que usted señala, que el COVID se está expandiendo, que el virus está circulando con mayor celeridad y que tenemos cada día un mayor número de contagios. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución real? Porque los rastrillajes, me tomo un minuto, porque los rastrillajes en definitiva, las entregas de unas bolsas con algún medicamento o las pruebas rápidas, no las pruebas antígeno nasales, sino las otras pruebas rápidas, no tienen la fiabilidad como para detectar el contagio. ¿Cuál es la solución? La solución, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos realizar pruebas, identificar, aislar a los contactos, hacer seguimiento de esa persona, volver a hacer la prueba para certificar que ha superado el contagio y paralelamente ir trabajando en lo que es la inmunización de la sociedad. Esto significa que podamos regresar
a través de la vacuna, lenta y gradualmente hacia la nueva normalidad que nos deja el COVID para desempeñar nuestras actividades económicas, sociales, etcétera. Pero esto es lo que se tenía que haber hecho o se tiene que hacer cada vez que la enfermedad o que la pandemia reincide o muta y va generando nuevos contagios. La única forma de extinguirla es cuando la vacuna esté ampliamente generalizada. Bolivia ha tomado una decisión, esta fue una decisión política del presidente, de que la vacuna alcance a todos los bolivianos, mayores de 18 años, por supuesto. Otros países están comprando vacunas, tienen poblaciones más grandes también, economías más grandes, sí. Están vacunando a los sectores de la medicina, a los sectores que tienen enfermedades de base, sectores que coadyuvan en la labor, como algunos Fuerzas Armadas, policías, y nada más, ¿no? Y nada más. En Bolivia la decisión ha sido esta que ustedes conocen, y en ese sentido se está trabajando. Buenas noches, vocero, por favor. Edwin Chura, de la Red Unitel. Mi primera consulta, ¿qué se va a hacer en el caso de las contrataciones de médicos? Ya que ese es el principal problema en varios hospitales que hemos visto en este fin de semana, más que todo, porque muchos han terminado su contrato el 31 de diciembre. Y si nos puede decir en concreto cuáles son los acuerdos o los avances de acuerdos que se han logrado con las gobernaciones en esta reunión, por favor. Gracias. Edwin, lo que se ha señalado en el tema de los recursos humanos son dos cosas. La primera, las gobernaciones tienen recursos para esto. Y el día jueves se va a tener una reunión con sus equipos técnicos, una reunión final, para poder establecer en definitiva, porque ellos han cuestionado también estos números y estas gráficas que ha presentado el ministro Marcelo Montero. Pero el sistema es único y los seguimientos y los reportes de gastos, de depósitos, de saldos están ahí. Entonces esto se va a resolver el día miércoles. Sin embargo, ya había una sugerencia, esa era la palabra, había una sugerencia al presidente en la reunión del 23 de diciembre de que contraten el personal con cargo a su presupuesto 2021, porque tenían recursos y porque ya lo podían hacer. La contratación es un hecho administrativo que no requiere el pago inmediato a la persona que se está contratando. Entonces, esto ya se podía haber realizado. Y se les ha señalado, y la única respuesta es que esas partidas pueden estar comprometidas, que esas partidas no las tienen determinadas como para poderlas utilizar. A raíz de eso, una reunión más para poder cerrar ese tema y que no se convierta en un ida y vuelta. El segundo punto es que el gobierno, esto lo he mencionado ya, el gobierno asume también la cantidad de ítems por la vía de lo que son créditos. Dentro del paquete de crédito que tenemos con Banco Mundial, con Banco Interamericano de Desarrollo, para la contratación de personal eventual. Esto también lo va a hacer el gobierno. Y usted me ha preguntado un tercer punto. Los acuerdos con las gobernaciones. Lo que se ha establecido finalmente el día de hoy es que el plan estratégico de lucha contra el COVID queda establecido en estas líneas que ha presentado el gobierno, que queda a cargo del ministro de Salud, y que es un plan coordinado de responsabilidades mutuas para su ejecución entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Bien, les agradecería acá porque tengo una entrevista y de verdad que ya estoy a 3 minutos, por favor. Palabras del vocero. Esas fueron las palabras del vocero Jorge Richter, quien adelantó las conclusiones de esta reunión entre el gobierno, las alcaldías y gobernaciones de Bolivia, de lo que se discutió cómo se debe enfrentar el rebrote del coronavirus. Al parecer, en esta reunión se trataron varios temas, como el de identificar cuántos hospitales en Bolivia cuentan con salas de terapia intensiva, sobre las contrataciones de los ítems en el área de salud, sobre las medidas que tiene cada gobernación y alcaldía para combatir los rebrotes,
pero todo esto se terminó postergando para una siguiente reunión que será este siguiente jueves, que serán entre las áreas técnicas para hablar con el ministro de Economía, porque según el informe del vocero presidencial, tanto las gobernaciones como las alcaldías no cuentan con el presupuesto suficiente para enfrentar este rebrote del coronavirus. El vocero fue cuestionado con el hecho de decir que los contagios van aumentando de manera acelerada en Bolivia y mientras tanto el gobierno y las gobernaciones junto con las alcaldías siguen en reuniones para definir acciones a tomar. No quiso responder de manera contundente sobre la posibilidad de volver a una cuarentena rígida. Esas fueron las palabras del vocero presidencial Jorge Richter, quien anunció las conclusiones de esta importante reunión por el rebrote del coronavirus. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que la reacción del gobierno, las alcaldías y las gobernaciones parecen lentas frente al acelerado contagio del coronavirus en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.